Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 15 de enero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Fue como si finalmente Xóchitl Gálvez hubiera despertado de un mal sueño. Su cierre de precampaña en la Ciudad de México dejó ver que los ajustes en el equipo y en la estrategia parecen haber funcionado. A diferencia de los días en que su campaña había caído en un bache, la candidata de la alianza opositora se presentó con un discurso fluido y encendido, ante un muy lucidor auditorio repleto y aparentemente entusiasta. Tal vez la mejor prueba de que le fue bien a la hidalguense es la campaña de ataques que desataron las redes digitales de la 4T, inclusive con fotos truqueadas para tratar de desacreditar el festejo. Ahora será interesante ver cómo responde Claudia Sheinbaum al reto que le lanzó Xóchitl. Si te dan permiso, nos vemos en los debates. Puede ser que acepte el reto, o que la acuse de violencia política de género por decir que obedece órdenes del presidente. Parece chiste, pero es anécdota que Jorge Romero quiere ser presidente nacional del PAN en sustitución de Marco Cortés. El detalle está en que Romero es el jefe del grupo político sobre el que tiene puesta la mira policíaca la 4T. Es decir, el panista es identificado como la cabeza del llamado cártel inmobiliario que operaba en Benito Juárez. Justo en esa demarcación, Romero comenzó a afincar su liderazgo que derivó en un cacicazgo a nivel capitalino. Así que si la idea es darle a Morena y sus voceros una nueva arma de ataque, la candidatura de Romero es un gran regalo. Tal y como se veía venir, Guadalupe Tadei ya empezó a colocar a los suyos en las posiciones claves del INE, pese a que ya habían sido rechazados por la mayoría de los consejeros debido a su falta de experiencia. Se trata de Roberto Félix López, quien asumirá como encargado del despacho de la dirección del Servicio Profesional Electoral. Quienes conocen los complejos entramados del INE comentan que esta designación es el paso previo para llevar al funcionario hasta la Secretaría Ejecutiva, que es el principal cargo operativo y administrativo del instituto. Con todo y que Félix López trabajó 6 años con Tadei en el Instituto Electoral de Sonora, fue rechazado por la mayoría de los 11 consejeros para convertirse en secretario ejecutivo. Esto derivó en un pleito legal que llegó hasta el Tribunal Electoral, el cual aceptó darle manga ancha a la consejera presidenta. Total, no más está en juego la elección más grande y complicada en la historia de México. Hace 3 años, una onda gélida similar a la que hoy se vive en el sur de Estados Unidos provocó que se cortara el suministro de gas natural a México, por lo que la CFE tuvo que salir a comprar al mercado internacional y se gastó de golpe 65,000 millones de pesos. Ojalá que la lección de aquel entonces haya dejado enseñanzas y no se repita este chipote en las finanzas nacionales. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que en Movimiento Ciudadano dan por descontado que en los próximos días la senadora Indira Kempis anunciara su incorporación a la bancada del PRI, luego de impugnar la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Maínez, quien ayer mismo tomó la estafeta de manos del gobernador de Nuevo León, Samuel García, incluidos tenis y playeras fosfo, según el spot que grabaron juntos y que comenzó a difundirse en redes. Al menos entusiasmo y producción sí hay. Trascendió que la Alianza Progresista por México que encabezaron los expriistas Alejandro Murat y Adrián Rubalcaba y Erubiel Ávila realizó este fin de semana promoción a favor de la morenista Claudia Sheinbaum en 120 cruceros de 32 municipios mexiquenses. Ahí
los simpatizantes de ese proyecto portaron banderas, pancartas, llevaron música, bailaron y echaron porras a favor de la precandidata presidencial de la 4T. Ese apoyo sí se ve. Trascendió que la canciller Alicia Bárcena y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que la acompañó a la investidura presidencial en Guatemala de Bernardo Arévalo vivieron ayer momentos incómodos debido al retraso de horas para que se llevara a cabo la ceremonia por la conformación tardía del Congreso y las protestas registradas en ese país. Sin embargo, hubo tiempo de reunirse con el candidato ganador y con el colombiano Gustavo Petro para darles los saludos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Trascendió que el municipio de Tijuana, que encabeza Montserrat Caballero, dejó de ser el más endeudado del país, luego de pagar pasivos por casi 2.300 millones de pesos que arrastraba desde 2008. Al detalle, en los últimos 3 años, ese gobierno ha realizado pagos en 2 cheques por más de 1.000 millones de pesos cada uno, con lo que las finanzas de ese ayuntamiento de Baja California quedaron saneadas y libres para invertir en infraestructura y servicios públicos. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Duro discurso. ¿Qué más da el teleprompter? La polémica del teleprompter sigue a Xóchitl Gálvez. Primero en el Monumento a la Revolución porque le cortaron el cable. Y ahora porque leía su discurso de las pantallas. Lo cierto es que nada tiene de malo que lea su discurso. Son muchos los políticos que llevan sus palabras preparadas en papel o una computadora. Lo importante debería ser el mensaje. Y Gálvez lanzó un duro reclamo directo al discurso del oficialismo. Continuidad es más de 1 millón de muertos. Al fin sube de tono la disputa electoral. Parece que no se sabe en otra. Y pasando del fondo a las formas, saltan a la vista las coincidencias en los eventos de la panista con los actos de los morenistas. Ayer, por ejemplo, sonó la canción Color Esperanza del argentino Diego Torres, misma que se escuchaba en la campaña de AMLO en 2006. Pero además, Xóchitl realizó un cierre de ayer en el mismo escenario donde Marcelo Ebrard terminó su gira, la Arena Ciudad de México. También coincidió que ambos eventos estuvo presente la Sonora Dinamita poniendo ambiente previo al discurso. Estrategia gastada. En MC parece que se les acabó la creatividad, toda vez que para su nuevo precandidato Jorge Álvarez Maínez están adoptando la misma estrategia que con Samuel García. Mismos tenis fosfo, naranjas, misma playera tipo polo de idéntico color, y hasta mismos apodos, el nuevo, y eso que Álvarez Maínez dijo en entrevista con El País, que no quiere ser Samuel II. Tendrá que echarle ganas. Malestar morenista en Yucatán. El episodio de Puebla donde afloró el descontento de militantes, fundadores de Morena, por las candidaturas dadas a expriistas, parece estarse reeditando en Yucatán. El malestar de los guindas yucatecos creció luego de que la definición de candidatos al Senado, y es que la fórmula está integrada por exiliados de otros partidos como el expriista y verde Jorge Carlos Ramírez Marín y la expebemista y hoy morenista Verónica Camino Farjat. Esa movida dejó fuera de la competencia a militantes fundadores en aquellas tierras como el secretario general del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez, entre otros. A ver qué tanto pesa el enojo. Rounds de sombra en Tijuana. Y hablando de elecciones estatales, todo parece indicar que el reconocimiento que tiene el boxeador Eric Terrible Morales al fil de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, no le está ayudando mucho en la carrera por la candidatura morenista a la alcaldía de Tijuana.
en una de esas, y le estaría afectando a él también las recientes críticas a la mandataria por salir cantando en videoclips cual si fuera artista. En contraste, los rounds de sombra que está haciendo la actual alcaldesa Montserrat Caballero quizá le alcancen para noquear al terrible en la contienda interna y buscar así la reelección. Al menos eso reflejan algunos sondeos en la entidad. Ya veremos. Tedio y desacuerdos en recta final de precampañas. Las precampañas estarán en su etapa final en estos últimos 4 días. Veremos si la incorporación de un abanderado más en la contienda le pone un poco de chispa a este proceso que ha destacado por ser francamente aburrido y sin sorpresas, aunque por lo visto no hay un panorama muy esperanzador. Por cierto, ya terminó una primera etapa del proceso y en el INE aún siguen en pleitos por los nombramientos de los cargos faltantes. Multa tribunal a Morena. Morena se inconformó ante el Tribunal Electoral por una multa que el INE le impuso por inconsistencias en un informe de gastos para elegir la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Un proyecto de resolución elaborado por el magistrado de la Sala Superior del Tribunal, Felipe de la Mata, ha hecho que más de uno en el equipo de precampaña de Sheinbaum alce la ceja, porque propone confirmar la multa por 60 millones de pesos. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Afina cierre de giras. Con la mirada puesta en el cierre de precampaña, Claudia Sheinbaum, de la coalición Seguimos Haciendo Historia, tiene agendado el término de sus recorridos a las 17 horas en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, el próximo 18 de enero. Esto, luego de 59 días de precampaña intensiva por todo el país y llenos en todos los aforos donde se presentó. Lo siguiente es el inicio de la campaña formal para la presidencia, la cual será del 1 de marzo al 29 de mayo. Cada quien por su lado. Nos hacen saber que en el cierre de precampaña de Xóchitl Gálvez en la Arena Ciudad de México, los líderes del PAN y PRI, Marco Cortés y Alejandro Moreno, estuvieron juntos pero no revueltos. Cada uno apareció con miembros de su partido político. Y hubo quienes llegaron a decir que la distancia pudo obedecer al conflicto político que existe con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. ¿Será? Viajar ligero. Pese a todos los cuestionamientos que ha recibido Jorge Álvarez Maínez, virtual candidato presidencial de MC, viajar ligero en su carrera por la silla del Águila, no piensa el Partido Naranja a armar una estructura robusta para manejar su campaña. Su equipo será de no más de 10 personas. Claridad educativa. Nos cuentan que el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, sugirió al Instituto Politécnico Nacional mostrar el número de aciertos que obtenga cada aspirante que se registre en el examen de admisión del próximo ciclo escolar a nivel de licenciatura, puesto que transparentar los resultados fortalecerá el derecho al acceso a la educación, así como permitirá que los aspirantes estén mejor preparados para dicho proceso. Tensión y respaldo. Con la representación del presidente López Obrador, se decidió finalmente que fuera la canciller Alicia Bárcena quien acudiera a la toma de posesión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien tenía programado rendir protesta ayer en medio de un clima de tensión e incertidumbre en aquella nación centroamericana. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Hay quienes pretenden cargar el muerto de la escasez de agua a cuestiones político-electorales. ¡Qué bajeza! Se trata de un grave problema del que todos somos copartícipes. Quien dude de esta emergencia debería darse una vuelta por las presas del sistema Cutzamala, que apenas superan el 30% de su nivel de almacenamiento. El gobierno y los ciudadanos
no hacen lo necesario para combatir a fondo el grave problema del cambio climático que genera, entre otras cosas, el calentamiento global y, por añadidura, las sequías. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Álvarez Maínez hace marcaje personal a Xóchitl. Quien ayer fue exhibido vigilando al enemigo fue nada menos que el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien desde su cuenta de Facebook siguió el cierre de precampaña de Xóchitl Gálvez. Fue la diputada priista Paloma Sánchez quien hizo pública una captura de pantalla en la que se comprobó que el legislador naranja estaba viendo el evento de la candidata del PRI, PAN y PRD. El hecho le generó un sinnúmero de bromas y memes para don Jorge, a quien los internautas calificaron de Xóchitl Lover, fan confundido. Y hasta hubo quienes dijeron que se conectó porque extraña al PRI. El relevo de Marco Cortés. Lo que ya era un secreto a voces, ayer se hizo público. Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, confirmó que buscará la dirigencia nacional de su partido. Nos cuentan que para alcanzar dicha aspiración, el legislador albiazul tiene el respaldo de los liderazgos panistas, incluido el del propio Marco Cortés, quien, de ceder la dirigencia, se enfilaría a ocupar una curul en el Senado de la República. Nos dicen que don Marco dejará el partido con la anotación en su currículum de la revelación que hizo la semana pasada sobre todos los cargos públicos que su partido pidió para dar su apoyo a la coalición que ganó la gubernatura del estado de Coahuila. El balconeo del jefe nacional panista, nos dicen, le dio gasolina a Morena y el gobierno federal para golpear a la oposición y tratar de alejar los reflectores de los presuntos moches para la campaña de Claudia Sheinbaum, denunciados por la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez. AMLO prepara agenda para fin de sexenio. Nos comentan que desde la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó una revisión de fin de gobierno con integrantes de su gabinete. El objetivo, nos dicen, es calendarizar los cierres por cada una de las carreteras para no dejar obras pendientes en su administración. El mandatario ha expresado que está saturado de trabajo, pero este fin de semana decidió su recorrido de supervisión del último tramo del Tren Maya y se tomó un respiro para visitar la zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán. Aspirantes a la presidencia van a sus bastiones. Nos hacen ver que las y el aspirante presidencial eligieron los respectivos bastiones de sus partidos para sus actos finales de cierre de precampaña. Xóchitl Gálvez, nos dicen, tendrá un cerrojazo en Guanajuato el próximo jueves, donde el PAN y la alianza opositora tienen mayor fortaleza. Por lo que nos comentan, se prevé un cierre de precampaña multitudinario. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, realizará un cierre masivo en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez cerrará su muy breve precampaña en Nuevo León. Ya se verá quién logra el mejor acto de cierre de campaña. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Morena ya decidió quién peleará por Magdalena Contreras. Nos adelantan que si no hay algún cambio de última hora, el diputado local Fernando Mercado será el abanderado de Morena para buscar recuperar la alcaldía Magdalena Contreras que hoy gobierna el priista Luis Gerardo Quijano. Nos recuerdan que don Fernando forma parte del equipo de campaña de la precandidata guinda a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Mercado, nos dicen, ya fue el alcalde de esa demarcación, solo que bajó las siglas del PRI, partido al que renunció para sumarse al gabinete de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Nos aseveran que se busca que la designación de Mercado salga por unidad. Ya se verá
si los otros aspirantes morenistas lo permiten. Instituto Electoral de la Ciudad de México cumple 25 años con presupuesto castigado. Hoy, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuya presidenta es la consejera electoral Patricia Bendaño, cumplirá 25 años de existencia con una sesión solemne. Sin embargo, nos recuerdan que lo hará con un presupuesto castigado para organizar el proceso electoral del próximo 2 de junio, cuando se eligen 287 cargos, entre ellos él o la próxima jefa de gobierno. De los 2.974 millones de pesos solicitados, el Congreso de la Ciudad de México le autorizó 2.100 millones de pesos, lo cual nos detallan ha obligado a que los consejeros electorales se aprieten de nuevo el cinturón. Y entre los rubros que serán eliminados están el de educación cívica. Eso sí, nos aseveran que se vislumbra un pleito interno porque unos sí quieren pedir más dinero y otros no. Toman previsiones por falta de agua en Ecatepec. Aunque se aplicó una nueva disminución en el caudal de agua proveniente del sistema Cutzamala, cuyas presas se encuentran en un mínimo de capacidad histórica, para alcaldías capitalinas y municipios mexiquenses, este fin de semana, para algunas localidades, no cambiarán mucho los planes emergentes de distribución entre los residentes. Uno de esos municipios que desde hace varios meses aplica un programa de entrega de agua en comunidades que sufren por escasez de líquido es Ecatepec, que durante la administración del exgobernador Alfredo del Mazo padeció la disminución del volumen del Cutzamala. Para ese fin, el alcalde Fernando Vilchis dispuso de 60 pipas que trabajan todos los días para distribuir el agua entre las familias que enfrentan la crisis hídrica desde hace varios lustros. Lo que preparan en Ecatepec es un plan a mediano plazo para revertir la situación, nos comentan. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Dejan a los López Obrador fuera de la boleta. En Tabasco. Nos platican que en Tabasco se confirmó aquello de que mi palabra es la ley del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ninguno de sus familiares estará en las boletas electorales. Nos relatan que Morena dio a conocer la lista de candidatos al Senado y en primera fórmula aparece Rosalinda López Hernández, de Morena, hermana de don Augusto López, y esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Y en segunda fórmula, Óscar Cantón Cetina, de Morena, la cual pretendía José Ramiro López Obrador, pero al parecer fue vetado por su propio carnal. A ver si, como dicen, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Aún así, todo queda en familia. Las prioridades en Oaxaca. Desde Oaxaca nos comentan que quien anduvo muy preocupado este fin de semana fue Jesús Romero López, de Morena, el secretario de Gobierno estatal, pues pese a sus promesas para apoyar a los migrantes, 2 municipios morenistas se negaron a recibir y dar ayuda humanitaria a la caravana que recorre la Tierra del Mezcal. El detalle nos hacen ver es que su apuro en realidad era que los extranjeros hicieran un escándalo, por lo que optó por el control de daños. Eso sí, don Jesús se dio tiempo para ir a columpiarse a una playa y echarle flores a Yesenia Nolasco, su ex colaboradora y aspirante de Morena a edil de Salina Cruz. Prioridades. El candidato que nomás no cumple. El que está colmando de piedritas a sus gobernados en Yucatán, nos comentan, es el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, de Morena, buscando su reelección, pues eligió la foto de su hija menor de edad para promover su municipio como pueblo mágico, lo que generó críticas. Nos recuerdan que don Rogelio es de origen priista y se ha caracterizado por la polémica fácil, pues apenas hace unos días
llamó héroe nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que ordenó pintar de guinda todos los edificios públicos. Sin embargo, nos dicen que es pura baba de perico, pues hace 2 años anunció el Museo de la Diversidad Sexual, del que no se ha colocado ni una piedra. ¿Cuándo llegará la gota que derrame el vaso? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 15 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día, un estupendo inicio de semana y una exitosa y también relajada semana. Reciba un cordial saludo de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.